Os damos una cordial bienvenida en esta tarde, en este nuevo programa de Otra Perspectiva. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque habéis asistido a otros primeros domingos de mes. Normalmente solemos tratar temas que son diferentes a los que trataríamos en un servicio habitual religioso y en este caso pues también esperamos que sea así. Dos personas que me parece que hay una serie de indicaciones para hablar de un matrimonio, que habían esperado que Dios obrara en su vida y aún confiesan, dicen a Jesús, nosotros habíamos esperado y Dios había obrado de una forma completamente diferente. Y que como resultado se encontraban solos. Pero no solamente solos, debido a la decepción que habían tenido, estaban poniendo toda su experiencia detrás de ellos. Estoy hablando de aquellas dos personas que iban, lo que llamamos, en el camino hacia Emaús. Emaús era un pueblo a unos 14 kilómetros de Jerusalén. Después de la muerte y la sepultura de Jesús, entonces decidieron dejar la ciudad de Jerusalén e ir a Emaús. No sabemos todo lo que estaba ocurriendo en sus mentes, solamente sabemos porque ellos nos dicen que y nosotros esperábamos. Sabemos que los dos iban aquel mismo día a una aldea llamada Emaús y que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sabemos esto y sabemos que estaban dejando a Jerusalén y todo lo que esto implicaba a sus espaldas. Y esto también quizás te ha ocurrido. ¿Has tenido una decepción? ¿Habías esperado algo de Dios y Él ha hecho todo lo contrario? Y entonces llegas a la conclusión, no solamente de que te encuentras solo, sino hasta cierto punto abandonas todo lo que Jerusalén, ciudad santa, todo lo que esto implicaba. Todo lo que aquellos años de ir andando con Jesús había implicado para ti. Y ahora lo dejas todo, lo abandonas, lo pones a tus espaldas. Y vas hacia Emaús. ¿Qué iban a hacer en Emaús? Pues tampoco la Biblia nos dice, nos da a entender de que el día siguiente iban a seguir su camino, porque nos da a entender de que no habían llegado a su casa, habían llegado quizás a una posada, habían llegado a un sitio familiar, pero que todavía quizás tenían que seguir su camino. La cuestión es que en su soledad, sin darse cuenta ellos, Jesús se acercó. Eso es lo que dice. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero no habíamos dicho de que Jesús había muerto y sepultado. Sí, eso es lo que ellos habían visto. Pero no habían visto lo que pasó después. En otras palabras, la resurrección de Cristo. Sabían de ello, sí, porque ellos, explicando a Jesús lo que les había pasado, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Y también, notamos lo que dice, también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué es lo que ocurre? Es que para la mentalidad hebrea, el testimonio de la mujer no tiene ninguna importancia. No podía testificar ante el tribunal, no tenía valor su testimonio. Y por lo tanto, aunque unas mujeres regresaron a los discípulos cobardes, que no se atrevían ir al sepulcro al empezar.
cobardes porque estaban en un aposento con las puertas cerradas. Dice, por miedo de los judíos, que las mujeres habían llegado a ellos y habían contado dos historias para ellos, historias. Una visión de ángeles que decían que había resucitado. Segunda historia, que otras mujeres les habían dicho que ellos habían visto a Cristo resucitado. Pero puesto que el testimonio de la mujer, según la mentalidad hebrea, no tiene importancia, no tiene valor, entonces lo desecharon y solamente tenía valor el hecho de que algunos de los suyos habían ido al sepulcro para verificar lo que las mujeres habían dicho. Y encontraron lo que las mujeres habían dicho, por lo menos por la mitad, de que el cuerpo no estaba. Aquel sepulcro estaba vacío. Pero al no verle a él, y nos da a entender, al no ver a ningún ángel, entonces el testimonio de las mujeres no valen para nada. No sé si has tenido una experiencia parecida, de que otros te han hablado de Jesús y has dicho, no me vale su testimonio. ¿Qué es lo que ocurrió? Mientras ellos seguían andando solos, con sus espaldas a Jerusalén, andando solos en su incredulidad, nos dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Me parece que es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia, porque Jesús podía haber dicho, ¿no habéis entendido lo que yo había profetizado semanas, meses antes? ¿No habéis creído? Os desecho. No voy a malgastar más tiempo con vosotros. Pero tal como vimos esta mañana, el Señor es tan paciente y muestra su paciencia aún con personas que han tardado tanto aún en empezar a entender. Y Jesús mismo se acercó. No es que envió un ángel, no es que envió un mensajero. Él mismo se acercó y caminó con ellos. Me acuerdo algo del testimonio de la doctora Pilar Pons el domingo pasado, en el culto de bautismo. Ella decía de que se encontraba diferente desde hace años. No sabía por qué, pero ahora sí se da cuenta que Jesús caminaba con ella. Pero en este momento, estos dos hombres o dos mujeres, o un matrimonio, mejor dicho, todavía no se dieron cuenta que era Jesús mismo andando con ellos, porque dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué os pasa? ¿De qué estáis hablando? Porque él veía que estaban tristes. ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta? ¿Era ignorante y por lo tanto no sabía lo que les pasaba? Si él era Dios Todopoderoso, obviamente no era por ignorancia que hacía la pregunta. En la misma forma que cuando Dios Todopoderoso, el Creador, después de que Adán y Eva habían pecado, ¿qué hizo Dios? Dios iba en el jardín andando y clamó diciendo, Adán, ¿dónde estás? No es porque no sabía lo que había pasado, pero estaba una oportunidad para Adán y Eva a salir y confesar. Y aquí Jesús, al preguntar, ¿cuáles son vuestras prácticas? ¿De qué estáis hablando? Les daba la oportunidad para expresar todo lo que tenían dentro. Y expresaron. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Realmente no es un cumplido que les da. Empiezan con un insulto. ¿Eres tú el único en toda Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? ¿Eres tan ignorante? Jesús contesta, ¿qué cosas? Es porque Jesús no sabía. Hombre, él había sido el protagonista. ¿Por qué dice qué cosas? Quiere que vayan sacando cosas. Quiere que vayan
vayan hablando. Tantas veces el Señor permite cosas en nuestra vida para darnos oportunidad para ir expresando lo que hay dentro. A veces sacamos algo de veneno, eso es lo que ocurrió. Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que... ¿Cuántas veces has dicho esto a Dios? Dios esperaba que harías una cosa o harías otra, que podrías intervenir en mi vida y que hemos tenido esta reacción y Dios, ¿por qué no has hecho? Quizás has estado orando sobre una cosa, quizás has estado pidiendo a Dios su intervención en tu vida y no lo has visto. ¿Qué? ¿Sigues en un sentido insultándole, diciendo nosotros esperábamos? Jesús, después de todo esto, después de que ellos habían sacado todo el veneno, toda la decepción que tenía dentro de ellos, el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando Él dice, oh insensatos, en este caso no es un insulto, no está diciendo, sois tontos de remate, no es eso, está diciendo, un momento, sois tan ciegos que no habéis visto todo lo que los profetas habían dicho. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, Él, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué sermón tenía que haber sido eso? Él simplemente les explicaba todo lo que los profetas habían dicho. ¿Qué ocurrió después de aquel sermón? Todavía no se rinden a los pies de Jesús diciendo, oh, gracias por una predicación tan maravillosa. ¿Qué ocurre? Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Menos mal que eran suficiente, decimos, humildes, para decirle, quédate con nosotros. Vuelvo a decir, no estamos muy seguros si se trata de un matrimonio. Hay distintas razones por qué me inclino a pensar que era un matrimonio. Diciendo, quédate con nosotros. Me pregunto cuántos matrimonios hay aquí esta noche que en un sentido tienen que llegar a esta postura de decir al Señor, Señor, quédate con nosotros. Y no ofreciendo la excusa o la razón, porque ya es tarde y si tú sigues pues vas a encontrarte pleno campo, a plena noche. Sino es diciendo, quédate con nosotros, porque te necesitamos. ¿Qué ocurre? Pues vosotros ya sabéis la historia. Entonces aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hay tanto aquí. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Quédate con nosotros. Bien, es el huésped, ¿no? Es el invitado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sentado a la mesa, ya toma el papel, no de un invitado, sino como el dueño de la casa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. No le correspondía eso. Como huésped, como invitado, entonces le tocaba sentarse y estar quieto, y entonces el anfitrión
el dueño de la casa, entonces es él que toma el pan y da las gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando invitamos a Cristo a quedarse con nosotros, no quiere quedarse simplemente con un mero invitado. Quiere quedarse como el anfitrión. Quiere quedarse como dueño. ¿Y cómo transformó el Señor aquella cena? Porque Él estaba. ¿Cómo transformó Cristo aquella pareja? Matrimonio, dos hombres, es igual, dos discípulos. Nos dice dos discípulos, pueden ser dos hombres que eran discípulos o un matrimonio. ¿Cómo transformó el Señor aquella pareja? Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo estió. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dos preguntas. ¿Y por qué? En el momento que ven al Señor, cuando ven, digamos, la solución de tantos problemas, ¿por qué desaparece de su vista? No era, digamos, el momento oportuno para que Cristo pudiera quedarse con ellos y ir explicando más y más. ¿Por qué entonces desapareció de su vista? ¿Es porque el Señor los iba a abandonar? Todo lo contrario. Sabemos esto lo que ocurrió simplemente unas horas más tarde, porque el Señor volvió a presentarse, no solamente a ellos, sino a muchos más. Entonces, ¿por qué el Señor desapareció de su vista? No sé si en algún momento dado en tu vida has dicho, Señor, en el momento en que más te necesito, parece que desapareces de delante de mí. Entonces, ¿por qué desapareció el Señor delante de ellos? Pues vamos a seguir leyendo y veremos lo que ocurrió. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los demás reunidos. ¿Por qué desapareció el Señor? Para darles una misión. Ahora sí tenían un mensaje. Antes no aceptaban el mensaje de las mujeres. Ahora entonces ellos sí tenían un mensaje para dar. Tenían el mensaje para regresar a Jerusalén corriendo, o por lo menos con toda deprisa que podían, para comunicar el mensaje. Hemos visto al Señor. Pero tenían una decepción. Seguimos leyendo. Hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando llegaron con este mensaje tan vibrante, Cristo vive, ha estado andando con nosotros, y durante muchas horas no nos dimos cuenta, pero sabemos que es Él. Al llegar con este mensaje, tenían la decepción, los demás lo sabían. Los demás también habían visto al Señor. ¿Qué reunión había sido aquel? Unos llegando, cansados, ya habían estado andando 14 kilómetros, ahora regresan corriendo ya por la noche, con un mensaje vibrante, y encuentran que otros también lo habían visto. Pero ¿no es esto lo que ocurre también en nuestra vida? En un momento dado tenemos un encuentro con Cristo. Él transforma totalmente nuestra vida, transforma totalmente nuestra manera de ver la vida, transforma totalmente nuestra relación con nuestra pareja, transforma todo tanto que regresamos pensando que llevamos una noticia que los demás van a regocijarse al saber, y encontramos que otros también han encontrado a Jesús. Esta es la maravilla de la iglesia. Tenemos un mensaje. Hemos tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad, José? Hemos tenido un encuentro con Cristo y encontramos que otros también han tenido un encuentro. ¿Aquí termina la historia? Ni mucho menos. Allí estaban los discípulos,
reunidos. Casi no podían creer. Las mujeres al final tenían razón. Los primeros predicadores, mujeres, tenían razón. Jesús vive. Pero habíamos dicho que Jesús había desaparecido, había abandonado nada. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Durante 3 días habían estado sufriendo tanto. Pedro, por haber renegado tantas veces a Jesús. Todos los demás, porque ellos habían abandonado a su maestro en el huerto de Getsemaní. Y que al pie de la cruz eran tan cobardes que no podían decir: nosotros también somos de Jesús. Y Jesús, en vez de pegarles una reprimanda, en vez de llamarles la atención, dice: paz a vosotros. Sí, era la salutación normal entre los hebreos: paz, shalom. Pero me parece que en este contexto significaba tanto. Porque sigue diciendo: entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, él seguía hablándoles. Voy a mencionar una cosa más, y entonces Josep Rafael nos va a cantar una pieza. Vosotros habéis recibido un librito y os animo a leerlo, y después de leerlo, pues entregarlo a algún amigo o a alguien esta semana. Pero también habéis recibido una hojita para que, si queréis, podéis apuntar alguna pregunta sobre lo que hemos estado diciendo esta noche. Esto podéis hacer ahora mientras Josep está cantando, o después cuando oímos simplemente una música mientras están recogiendo las hojitas. Una cosa más. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y perdón, ¿a santo de qué Jesús dijo eso? ¿Tenéis aquí algo de comer? ¿Por qué dijo eso? ¿Tenía hambre? Tenía un cuerpo resucitado. Me parece que esto no fue el motivo. Entonces, ¿por qué preguntaba? Seguimos leyendo. Y dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Una cosa que estaba mostrando que no era un espíritu, lo estaba comiendo. Él les dijo: estas son las palabras que os hablé antes de ir a la cruz, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y desapareció delante de ellos otra vez. Entonces mi pregunta:
¿por qué preguntó? ¿Tenéis aquí algo de comer? Porque iba a desaparecer. Y puesto que digo, no es porque tenía hambre, había algún motivo. Mostraba que no era el espíritu, sí, pero me parece que había un motivo adicional. Es porque al desaparecer, los discípulos podían haber dicho, ha sido una alucinación colectiva. Hemos querido ver a Jesús. Debido a lo que otros nos han dicho, hemos tenido esta idea, esta alucinación colectiva, y todos lo hemos visto, y ahora estamos en la realidad. No está. Alguien podía haber dicho, un momento, ¿ves los restos del pez y los restos de la miel? Alguien lo ha comido, no ha sido una alucinación. Entonces después tuvieron pruebas palpables de que Cristo realmente había estado entre ellos. ¿Qué implica eso? Porque Cristo podía haber simplemente presentado paz a vosotros, les da una riña por no haber creído lo que habían dicho los profetas, por no haber esto y el otro y haber desaparecido, y podíamos estar muy agradecidos. Pero ¿qué hace Jesús? Va ayudándoles en su incredulidad. Les va dando pistas, les va dando pruebas de que Él realmente vive y actúa en sus vidas. Vamos a hacer un repaso. 2 personas, decepcionados, profundamente decepcionados. Dios no ha hecho lo que esperábamos. Dejamos todo. Ponemos toda nuestra experiencia, toda de Jerusalén, detrás de nuestras espaldas. Olvidamos todo. No obstante, seguían hablando de ello. Seguían estando tristes. Y en medio de su decepción, en medio de su tristeza, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Si no conoces al Señor como tu Salvador personal, quizás Cristo ha estado caminando contigo desde hace cierto tiempo y no te has dado cuenta. Quizás has tenido muchas preguntas, muchas decepciones en la vida, pero te aseguran que Cristo no está muy lejos. Y en la misma forma transformó la vida de aquellos 2. También Cristo quiere transformar tu vida. Pero en un sentido hay una condición. Porque Jesús iba caminando con ellos. Les ayudaba a ir entendiendo más las Escrituras. Pero no hubo un cambio. No hubo una transformación hasta que dijeron pocas palabras. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y a partir de aquel momento, Jesús, en vez de ser el huésped, en vez de ser el invitado, es el anfitrión, es el gobernador de aquella casa. Y esto es lo que Cristo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Ser el gobernador de tu vida. Todo empezó a cambiar cuando Cristo empezaba a andar con ellos. Pero el cambio es cuando dicen, quédate con nosotros. ¿Dispuesto a decir esto? ¿Dispuesto a decir esto esta noche? Señor, en medio de toda mi decepción, quédate conmigo. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique